Pero, bueno, ya está. Ya estamos al aire, ya. Todos nos ven, nos escuchan. Aún no. ¿O no? ¿Qué ocurre? ¿En cuál de los dos? Sí. O sea, ya están ¿En este vivos. ya y en el otro? ¿Ya están los dos? Ok. Bueno, ¿ya se escuchan? Hola, hola, espero que nos puedan ver. Si nos escuchan, por favor, mándenos un mensajito, escríbanos. Corazones, like. Corazones, exacto. Queremos ver que nos estamos escuchando para que toda la información que les compartamos sea entendible y sobre todo que la puedan compartir. Entonces nos ayudarían mucho si es que nos dicen si se escucha, por favor. Unos minutitos. ¿Sí se escucha? Sí, creo que sí. Bueno, pues mucho gusto. Primero vamos a empezar aquí con el patrón de la casa. No, mucho gusto, yo soy el doctor Osvaldo. Estamos en el Centro Quiropráctico Natural Quiro y tenemos el gusto de tener a Origen Quiropráctico en las instalaciones. Vamos a hablar acerca del tema de la ciática, la terrible ciática, que muchas personas lo hemos podido escuchar, amigos, vecinos. Nunca falta que la comadre nos comenta que tiene la ciática con el marido. Entonces, por favor, no se desconecten, vamos a hablar acerca de la causa de este problema, la importancia de este tema y de cómo poder evitar sufrir de este tipo de lesiones en la columna, ¿no? Y algo muy importante es que típicamente hay muchos diagnósticos de ciática y muchas veces no es ciática. Lo que normalmente a mí me ha pasado es que me dijo la comadre que le duele la pierna, toda la pierna en la parte de adelante, o le duele hasta la rodilla, o nada más le duele una parte del glúteo y ya es ciática. Entonces empiezan a medicarse, que complejo B, muchas cosas, ¿no? Y va a haber cosas que van a ayudar, porque en realidad no es una ciática, simplemente es una inflamación a lo mejor local, puede ser alguna otra causa. Entonces, justo aquí es donde viene gran mala información. Y de ahí que muchas veces va a haber gente que va a abusar, porque va a haber lugares donde no, aquí quitamos ciática, o videos para quitar ciática, masajes para quitar ciática. Entonces muchas veces es algo que pues realmente no está quitando nada, simplemente que era otra cosa, ¿sale? Entonces básicamente digamos que hay tres tipos de, entre comillas, ciática, que va a ser tal cual una compresión sobre el nervio directamente, causas, caídas, malas posturas, el embarazo, ¿no? Claro. No sé si a ti te han llegado embarazadas con ciática. Sí, bastante. Creo que es una de las condiciones en donde el embarazo se detona mucho este problema, ¿no? Y es bien común y creo que casi no hay información de la importancia de por qué las mujeres embarazadas deben de tener ese cuidado quiropráctico, e incluso yo creo que no se sabe, ¿no? Que la quiropráctica y el embarazo de los niños, toda esta parte tienen beneficios increíbles, ¿no? Desafortunadamente es el miedo porque no saben qué es quiropráctica. Nos han tocado pacientes que les han colgado de cabeza, que les han puesto toques, que les han pegado. A mi esposa le tocó una paciente que le pegaba con una tabla en los pies, no sé para qué era, pero supuestamente era un quiropráctico. Entonces, justo es este miedo, ¿no? Pero por eso es importante que cuando vayan a acudir a algún consultorio quiropráctico, pidan información, que este quiropráctico sea licenciado en quiropráctica, que esté formado tal y cualmente. No es un cursito, no es un diplomado, es una carrera de 5 años en total. Entonces hay una profesión, y de hecho aquí en México se va a cumplir este año los 100 años en México con quiropráctica, y en total tiene 126, 25 años, ¿no? Entonces tiene bastante tiempo. Hay mucha información, muchas técnicas, se han hecho algunos estudios sobre cómo la quiropráctica de forma profesional va a ayudar, ¿saben? ¿Te parece? Damos unos minutitos para que pues, se puedan conectar más personas. ¿Sí? Mientras, por favor, si nos están escuchando, si se escucha claro, mándenos mensajito, algún like de que todo está bien, si nos vemos, si no movemos las cámaras, por favor, díganos todo lo que puedan ver desde ahí. Vamos a dar unos minutitos para que puedan más personas conectarse a
a nuestro Facebook Live. Díganle a la vecina que tiene ciática, es el momento. Y sobre todo es bien chistoso, ¿no? Porque no sé si te ha pasado a ti, pero han llegado muchos pacientes que cuando vienen con ese problema de la ciática, o sea, quieren casi que les corten la pierna, ¿no? Sí. Que es un dolor muy fuerte. Esa es otra cosa importante. Típicamente cuando en realidad es una ciática es un dolor que normalmente la gente va a urgencias porque es muy intenso. Entonces ese dolorcito que va y viene muy suavecito, sí puede ser el inicio de una ciática o puede ser otra causa. Entonces decíamos que eran 3 causas o 3 tipos, digamos, esenciales de ciática. Que el primero decíamos que es el nervioso tal cual, que puede ser por una hernia de disco. Ahí fue cuando entramos con las chicas embarazadas, fracturas, no sé, desplazamientos. Hay muchísimas causas y esto lo digo porque quiero que comprendan que el diagnóstico de ciática no se da por una sola causa. Puede ser muchísimas causas, una escoliosis, no sé qué otra cosa se me ocurre más a menudo. Una espondilolistesis, ¿no? Que es una de las causas más comunes. Y lo más importante, que es lo que vamos a platicar más adelante, algo que nosotros como quiroprácticos no somos especialistas, que es una subluxación vertebral, que vamos a platicarlo más adelante. Pero en concreto, pues una de las formas en que podemos escuchar comúnmente que una persona tiene ciática es que es un dolor muy intenso, que normalmente incluso hay mujeres, me han tocado pacientes, mujeres embarazadas que dicen que es un dolor muy similar como el parto. Entonces, si ustedes quieren saber y conocer más acerca de ese tema, por favor, no nos dejen de seguir. Conéctense, ayúdenos a transmitir esta información, a compartir este video para que cada vez podamos ayudar a más personas. Porque es algo muy chistoso que nos pasa casi muy seguido, nos pasa muy seguido en la consulta, que a veces personas que desconocían o que desconocen este tema y que llegan con nosotros después de 1, 2 o 3 cirugías, lo triste de toda esta situación que me dicen es que ¿por qué nadie me había dicho que esto podía tener solución de manera natural? Sí. Y eso es bien triste, ¿no? Porque muchos a veces tienen que recurrir a cirugías, medicamentos, inyecciones, o sea, cosas invasivas, y que muchas veces cuando me dicen esa situación de ¿por qué nadie me lo dijo? Es ahí cuando yo digo, gracias por el trabajo que estás haciendo de transmitir la importancia de la quiropráctica, ir a diferentes consultorios para transmitir qué cosas podemos o en qué padecimientos podemos ayudar como quiroprácticos, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta labor, que yo sé que no es fácil y que al final del día nadie te está pagando a ti para hacer esto, pero tú lo estás haciendo de mucho corazón, con mucho amor, para que la gente que nos está viendo pueda informarse y evitar que en algún momento tenga que ir a una cirugía, porque la realidad es que el día de hoy, si ustedes esta información no la están compartiendo, el día de mañana, el día de hoy, hay gente que está en los hospitales a punto de ser operado, gente que está a punto de suicidarse porque no saben qué hacer con su vida. Es un dolor intenso, es un dolor muy fuerte esta situación de la ciática, ¿no? Sí, a final de cuentas es algo que va a afectar en todos los sentidos, en la cuestión económica, en la cuestión de tu tiempo, en la cuestión de tus relaciones interpersonales. Entonces definitivamente es a final de cuentas salud de lo que estamos hablando, y esa es la misión esa debería de ser la misión de todos los quiroprácticos, de hablar de esto, de cómo va a repercutir en tu vida, obviamente de forma positiva. Entonces, como tal, yo sé que estamos hablando de un padecimiento, pero en realidad la quiropráctica no es como una medicina, no es como que, ay, voy a agendar porque quiero que me quiten mi ciática, quiero que me quiten mi colitis, mi gastritis. No es parecido a esto. Lo que nosotros buscamos es en la columna, justo estas áreas donde no hay una correcta función, que al final del día esto va a perjudicar en una mala función en tus órganos, en tus músculos, en tus procesos hormonales. Entonces, lo que queremos hacer es que mediante el cuidado quiropráctico, tu función y tu calidad de vida esté al mejor nivel. Entonces, por salud, los niños deberían estarse ajustando. Entonces, desde que nacen, yo a mis hijos siempre lo ven, casi todos los videos, cuando nacieron pasaron como 2 horas y los ajusté. ¿Por qué? Porque no quería o no estaba pensando, es que nació mal mi hijo, lo voy a ajustar. No, al contrario, desde ese primer punto, desde ese momento, lo que yo esperaba era formar cimientos. Y esos cimientos a lo largo de su vida se van a reflejar
en niños que no se van a enfermar tanto, que no van a tener tantas alergias y que no van a padecer ciática. Lo más importante que es el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, pues si te parece, comenzamos con el tema. Sí. Ya dimos tiempo, oportunidad para que se puedan conectar más personas. Nuevamente, por favor, ayúdenos a compartir este video. Y por favor, si ustedes conocen a alguien que podamos ayudarles, compartan nuestro sitio web, nuestra página de Facebook, Origen Quiropráctico, que está en la Ciudad de México, y nosotros aquí en Puebla, en Cholula, que es Natural Quiro. Entonces, pues, ¿te parece si comenzamos con el tema directamente sobre la ciática? Creo que antes de, como tal, dar un término, pues sería importante que podamos entender cuál es la anatomía normal de nuestro cuerpo, para que en base a eso vayamos desglosando un poquito más y la gente que no está tan familiarizada con estos términos, pues sea un poquito más fácil comprenderlo, ¿no? Claro, sí. Entonces, es bien común escuchar este término de la ciática, y yo considero que es un tema de los más comunes en la consulta, y muy probablemente se diga, oye, ¿por qué muchas personas llegan a tener este problema, este padecimiento? Y la razón de esto es porque el nervio ciático es uno de los nervios más grandes de nuestro cuerpo y tiene el grosor del tamaño del dedo gordo de nuestra mano, por ejemplo. Entonces es un nervio que fácilmente puede estar siendo irritado, puede estar siendo lastimado. Y como decía el doctor Efraín, hay muchos mecanismos por los cuales ese nervio se puede lastimar: caída, resbalones, tropiezos, malas posturas, el embarazo, el estrés a diario que se manejamos, o el estar horas sentados ahorita con el home office que están pasando muchas personas. Pues todo está generando presión sobre su sistema nervioso y muy en particular sobre este nervio, ¿no? Entonces creo que sería importante mencionar que, bueno, pues nuestra columna vertebral tiene lo que son 24 huesos. Tenemos normalmente 7 huesos en la zona cervical, 12 en la zona dorsal, en la zona media, y 5 en la zona de la espalda baja, aunque algunas personas pueden llegar a tener 6 huesos, ¿no? Y algo muy importante también mencionar es que el término correcto es ciática, porque yo he escuchado muchas veces que le dicen la ciática, ¿no? La ciática. No, pues no viene de Asia, sino pues el nombre correcto es ciática. Eso es, ojo, muy importante que ustedes puedan saber, porque a veces me dicen, fui con el quiropráctico y me dijo que tenía asiática. Pues bueno, ya pues desde ahí podemos saber que no es un personal profesional de la salud, porque ni siquiera el término correcto lo maneja, ¿no? Entonces, yo considero que, bueno, pues la anatomía de lo normal de nuestra columna, o lo normal, es que nuestra columna tenga ciertas curvaturas. Si esas curvaturas se van modificando, eso va generando presión, pues, sobre los nervios y sobre algunos tejidos. Y va generando presión sobre algunos tejidos, en este caso sobre los discos vertebrales. Entonces nuestra columna vertebral tiene dos formas de distribuir nuestro peso corporal, de distribuir las cargas, la gravedad, y eso es a través de estas curvaturas que tiene la columna, de los discos vertebrales, que son como amortiguadores de un carro. Si esos amortiguadores se van haciendo viejitos, se van desgastando, pues entonces esos nervios que salen en la parte lateral de cada hueso van teniendo presión sobre ese nervio, y en particular pudiera ser sobre el nervio ciático, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando, que es lo que mencionaba el doctor Efraín, que pueden ser varios mecanismos, varios padecimientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el término de ciática pues solamente nos dice que es la presión sobre el nervio, sobre ese nervio en particular, y podemos decir que entonces es un término que se dice para describir un síntoma, es decir, algo que está percibiendo la persona. Y el síntoma más común que refieren pues es un dolor que recorre desde la nalga, la parte de la rodilla, hasta el dedo gordo del pie, ¿no? Todo por la parte de atrás. Exacto. Entonces, este tipo de lesiones sobre nervios pues pueden ser debido a esas alteraciones que puede haber en la columna, como escoliosis, algo que se llama espondilolistesis, que son vértebras que van saliendo fuera de sus posiciones alineadas. Y algo muy importante, que es lo que nosotros vemos a diario en la consulta, que son las subluxaciones vertebrales, ¿no? Que son vértebras que van saliendo fuera de su lugar, y que eso va generando presión sobre el sistema nervioso y a su vez generando presión sobre los discos vertebrales. Entonces, si esos discos vertebrales pues se van lastimando, con el tiempo esos discos vertebrales van a formarse las famosas hernias de disco, ¿no? Oh, sí. Que definitivamente, no sé
cómo es en la consulta, pero yo creo que la hernia de disco y el nervio ciático está totalmente relacionado, ¿no? Sí, yo creo que es una de las causas más comunes y que pues al final del día termina en una cirugía casi siempre. Y fíjate, algo bien curioso, apenas nos llegó un paciente que le operaron 2 veces por la ciática. Tenía 2 hernias de disco, supuestamente, y digo supuestamente porque lo operaron. Si intervenimos en la columna, pues siempre se corre el riesgo de una pérdida de movilidad, una pérdida de control de esfínteres, de función orgánica. Entonces, pues sí, al final del día es algo delicado, que si podemos evitar llegar a ese punto, pues sería lo ideal. ¿Y cómo va a ser eso? Pues que nos cuidemos desde que estamos chiquitos. O si ya estamos detectando que hay algún síntoma, algo que no está encajando, pues llamar al quiropráctico. Ajá, no necesariamente va a ser dolor. A veces una de las, digamos, síntomas relacionados, por ejemplo, la ciática es la colitis. Entonces, colitis constantemente, pues sí, tiene que ver sí con la alimentación, pero también puede ser un preludio de una ciática. Ajá. Obviamente, si estamos también ahí aumentaditos de peso, se va yendo un poquito más hacia una hernia de disco, que son esos amortiguadores como de un carro. Y que si se van venciendo estos amortiguadores, se van a desplazar y van a comprimir directamente al nervio o a la médula, que eso sería lo más delicado, ¿sale? Aquí eso es importante quizás compartir con la audiencia, que bueno, la hernia de disco pues como tal no es el origen del problema, sí. ¿no? Y que incluso la ciática no es el origen del problema, porque es bien común que llegan los pacientes y dicen, oye, es que yo tomé pastillas, yo tomé inyecciones y a mí me dijeron que con eso se me iba a quitar, pero tenemos que entender que ese tipo de cosas, la ciática, la lumbalgia, son solamente síntomas, y los síntomas son efectos que están generándose por algo en particular. En este caso, una subluxación vertebral, un hueso que está fuera de su lugar, presionando ese nervio. Si yo tomo una pastilla, lo único que va a hacer es quitar la inflamación, pero nunca voy a poder corregir un hueso a su lugar, que eso es lo más importante. Y esto es lo mismo que pasa con la hernia de disco. Pensamos que hay una cirugía y cortar esa protusión se va a quitar el problema, pero incluso hay evidencia que menciona que hay pacientes que una vez que son operados de L5, con el paso del tiempo, L4 llega a tener una nueva hernia de disco, y después L3, y por eso es que hay muchas personas que han sido operadas 1, 2, 3 veces y no encuentran la solución, ¿no? Vamos a pensar que es como una caries, pero no vamos al dentista. Ay, me empieza a doler, me tomo una pastilla, se me quitó. Ok, pero esa caries va a empezar a podrir literalmente los demás dientes. Entonces algo parecido va a ocurrir con la columna en general, y justo el trabajo del quiropráctico es hacerla de detective y determinar la causa, el mecanismo que se produjo. Entonces justo lo que queremos es, mediante un proceso de análisis, no nada más es de ven, me duele la pierna, pues es ciática, vamos a hacerle esto, ¿no? Una receta de cocina. No, necesitamos ver qué paciente encaja con qué y establecer un protocolo específico de correcciones en la columna. ¿De correcciones de qué? De ese factor que está generando esta irritación nerviosa, que nosotros le llamamos subluxación vertebral, ¿vale? Entonces esa subluxación al final del día se va a producir. De nuevo, yo sé que parezco perico, pero es que esto quiero que lo comprendan, porque vamos a estar rodeados de nuestra vida de siempre estos factores, no nos podemos escapar. Malas posturas, que son el efecto mecánico, golpes, esas caídas de niño, los cinturonazos que nos daban las mamás, que ya pueden intervenir a lo mejor el factor de estrés o el factor emocional, que no nada más es psicológico, ya lo he dicho muchas veces. Va a haber un cambio químico que va a producir alteraciones en la función de glándulas y la función incluso ya nerviosa. Y entramos al último factor, que es el tóxico o químico, que van a ser a lo mejor tu coquita que te tomas, el cigarro, algunos medicamentos que ya están comprobados que producen cierto daño. Entonces, esos 3 factores, si tú no los estás cuidando, pues tienes que ir al quiropráctico. Precisamente ¿para qué? Para que de cierta forma busque esa caries en tu columna y que la vaya removiendo. Y hablo de cierta caries porque nosotros no intervenimos ni con medicamentos, ni con aparatos ortopédicos, no mandamos inyecciones.
Aquí lo que queremos es llevar al cuerpo a una función natural, de una forma natural, ¿sabes? Y sobre todo comprender que todo proceso requiere tiempo y que para que esta situación de ese nervio se haya inflamado, pasó tiempo lastimando la columna, pasó tiempo lastimando ese tejido, ese disco vertebral, porque es bien común que llegan las personas de 40, 50, 60 años y llegan a la consulta y quieren que en una sesión se quite el dolor. Sí, porque a veces dicen, es que me empezó hace 8 días, 2. Exacto, ¿no? Y por eso es importante que podamos entender que el dolor solamente es un efecto de algo que está en nuestro cuerpo, pero el dolor no nos indica si estamos muy bien o si estamos muy mal. Es sorprendente que del 100% de nervios que existen en nuestro cuerpo, solamente el 10% se dedica a percibir el dolor y el 90% pues a funciones de los órganos, de los músculos. ¿Qué quiere decir? Para que yo tenga dolor, tiene que pasar mucho tiempo. Muchos años, ¿no? Entonces, eso es importante, que todos puedan checarse a tiempo, que no dejen pasar más tiempo lastimando su columna, porque a veces es bien común que dicen, y probablemente ahorita va a haber personas con ciática que dicen, yo tomé una pastilla y se me quitó el dolor, ¿no? Y me sentí muy bien, pero error, señores. Esto solamente lo que está haciendo es quitar el efecto, quitar el síntoma, pero no están corrigiendo el origen de este problema. Solo están durmiendo su cuerpo. Es correcto. Entonces, ¿no? Al final del día van a gastar más en su tiempo, más en su dinero y más en su recuperación. Entonces, es una balanza. Voy a ocupar un ejemplo que dio un doctor, el doctor Jorge Campos. Decía, tienes 3 profesionales. Un montañista va caminando, se le cae una piedra en su pierna, llega uno de los profesionales y le dice, ok, lo más prudente es que te cortemos la pierna. Llega el segundo profesional, ok, lo más prudente es que te anestesiemos la pierna. Y llega el tercer profesional, ¿qué te parece si removemos la piedra? O sea, va a haber diferentes paradigmas de acuerdo a donde ustedes vayan, a la terapéutica que ustedes vayan, y justo la del quiropráctico, remover esa interferencia, ese bloqueo, esa cosita que te está haciendo no funcionar del todo bien. Esa es la gran diferencia. Y lo que vamos a buscar es el origen de ese problema, ¿no? Que es lo que decía el doctor Efraín. Vamos no a quitar el efecto, el síntoma, sino una vez que nosotros corregimos esas subluxaciones vertebrales, quitamos la presión sobre el sistema nervioso y de esa manera nuestro cuerpo empieza a funcionar mejor. Porque recordemos, el órgano, el sistema más importante de nuestro cuerpo está dentro de nuestra columna, que es la médula espinal y los nervios. Gracias a eso nuestro cerebro pues transmite la información para que todo funcione. Si nuestra columna está chueca y yo estoy esperando a que me duela, pues puedo pasar 20, 40, 60 años y yo no tener ningún síntoma. Y quizás al 61 empezar a tener muchísimos dolores. Eso pasa, ¿no? Es lo más común. Entonces eso es muy importante que podamos entender que no es necesario que nos duela algo para poder visitar al quiropráctico. Entonces, creo que podemos hacer una síntesis de todo esto. Decir que bueno, la ciática es una presión sobre un nervio debido a varios mecanismos, entre ellos de los más comunes, una hernia de disco. Tenemos otra que es una espondilolistesis. Se va a hacer un desplazamiento de una vértebra, se va a salir. Literalmente. Escoliosis, las desviaciones. Y lo que es un mecanismo muy importante que es la subluxación vertebral, que van a ser huesos que van a salir fuera de su posición y con el paso del tiempo de los años van a generar presión sobre el disco, sobre los músculos y lo más importante, sobre el sistema nervioso. Y pues afortunadamente yo digo que soy afortunado en conocer la quiropráctica porque gracias a la quiropráctica podemos solucionar de raíz este problema. Exacto. Y ayudar a las personas a evitar irse a cirugías innecesarias, a drogarse, a evitar que personas se suiciden por el dolor tan intenso que pudieran presentarlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues a través de algo que se llama ajuste quiropráctico, que son movimientos que hacemos de manera muy sutil, muy suave, muy específica para poder corregir esas articulaciones a su lugar. Y esto es importante. El quiropráctico profesional no va a tocar su columna sin antes hacer una evaluación previa. Diferentes quiroprácticos utilizan diferentes herramientas, puede ser termografía computarizada, un estudio que nos sirve para ver el sistema nervioso, su función,
puede ser un análisis digital postural, puede ser una evaluación física, donde se hacen pruebas ortopédicas, pruebas neurológicas y radiografías. Muchas personas van a decir, oye, pero pues ¿qué voy a ver en una radiografía? ¿No? A veces es bien común que a veces van al seguro y no les toman radiografías, y la razón de esto es porque muchas de las evidencias que mencionan en el seguro, en estudios, es que no es necesario tomar radiografía hasta que no pase un periodo de 6, 12 semanas donde haya un proceso inflamatorio y donde ya los medicamentos no sirvieron de nada, las pastillas, las fajas. Pero esto es lo importante, porque ¿para qué esperarse tanto tiempo si tú puedes tomar quizás un estudio, una radiografía donde tú puedas ver de manera específica en qué posición está la columna y poder corregir y dar solución a este problema, ¿no? Sí, mira, al final del día los seres humanos, como ustedes saben, no podemos tener rayos X, no podemos ver, es mal visto, bueno, yo lo veo mal tal vez, suponer que el quiropráctico tiene superpoderes en las manos y va a decir, aquí está mal, ¿no? Necesitamos tener pruebas, esto ya es como les decimos profesional, entonces tiene que ser una metodología para saber exactamente dónde está el problema, cuánto tiempo lleva y sobre todo cómo lo vamos a empezar a solucionar, ¿sabes? Entonces, volviendo un poquito a lo de atrás, ciática dijimos entonces que es un dolor que va a ser por la parte de atrás del glúteo, parte de todo de atrás, rodilla, chamorro, hasta la planta de los pies. Este dolor puede ser quemante, purente, punzante, puede ser eléctrico, aparte de esto puede haber adormecimiento, hormigueo, pérdida de fuerza, ya hablamos que puede haber problemas intestinales como colitis, gastritis, estreñimiento. El control de los esfínteres, ¿no? Control de esfínteres, eso también, hay personas que van a tener de que les gana del baño, justo porque los nervios pues, ya no están funcionando bien. Ahora, si tú estás viendo este video y dices, bueno, es que a mí no me duele toda la pierna, me duele, no sé, nada más el glúteo, o me duele nada más hasta la rodilla, hasta atrás de la rodilla, que es el típico recorrido del síndrome de piriforme o falsa ciática. O sea, las diferentes bibliografías lo van a manejar como una falsa ciática o síndrome del piriforme, que es lo que comúnmente se diagnostica. Incluso la comadre te lo puede diagnosticar. Oye, y que es muy común que se confunde, ¿no? Porque aquí muchos pacientes llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Yo traigo ciática. O sea, ya ellos ya traen el diagnóstico, Sí, ¿no? sí, sí. Y tú haces la evaluación y realmente te das cuenta que es una contractura de un músculo que se va a piramidal, Sí. ¿no? Y lo chistoso de esto es que debajo, o puede ser debajo, en medio o por arriba de ese músculo, pasa ese nervio ciático. Pero la realidad es que no sería una ciática como tal, un diagnóstico de una ciática. Es, como lo decía el doctor Efraín, puede ser una pseudociática, puede ser una ciática falsa, ¿no? Diferentes términos. Vamos a pensar que es como si fuera una manguera. Esa manguerita ciática va a salir de la zona más baja de la zona lumbar, de la espalda baja, pasa por el glúteo y justo donde tenemos el glúteo, este músculo cruza. Por debajo pasa ese cable, si ese músculo se contractura, comprime, irrita y genera dolor. Entonces, esto es muy común en las personas que, y seguramente aquí lo van a subir su comentario, porque cada vez que hablamos de ciática hay alguien que dice, a mí se me quitó con ejercicios. Descontracturamos el músculo. Ajá, entonces, si a lo mejor se trabaja el músculo, podemos llegar a mejorar. Y digo podemos llegar a mejorar porque al final del día ese músculo se va a pegar a los huesos y que va a generar una mala mecánica. Entonces lo que buscamos otra vez es mediante radiografías y demás, ver cómo se está comportando, en este caso la pelvis, y ayudar a mejorar esa mecánica para que el músculo mejore y se corrija desde la raíz. Entonces, si es que llegamos a tener ese dolorcito, algo que podemos hacer en casa, calorcito, masajito, va a ser algo paliativo, que a lo mejor no va a quitar el problema, pero puede servir de ayuda en lo que vienen con Osvaldo o van conmigo a la Ciudad de México. Y bueno, pues quizás dentro de estas recomendaciones, pues es tener buenos hábitos alimenticios, mejorar nuestra higiene de columna, que eso es importante. Tenemos que aprender a cómo sentarnos.
Si tú no lo sabes, pues pregúntanos, mándanos un mensajito, un inbox, y nosotros te enviamos información para que tú puedas empezar a practicarlo, la manera en que dormimos, controlar nuestro peso, que es un factor muy importante para quitar presión sobre nuestra columna, hacer actividad física para fortalecer los músculos directamente que ayudan a la parte baja de nuestra espalda, quitar toxinas, que son unos factores muy importantes que entran pues, dentro de la alimentación. Sí. Y no sé, ¿alguna otra recomendación que tú puedas dar? Que vayan al quiropráctico. ya deberían estar sonando estos teléfonos. Entonces, bueno, si este video fue de mucho interés y tiene información importante para ti, imagínate a la persona que tú podrías estarle compartiendo este video, podrías ayudarle y cambiarle la vida también. Ayúdanos por favor a compartir este video, que cada vez más gente conozca y evite sea una cirugía innecesaria, gente que está tomando medicamentos, gente que está deprimida. Que vayan al quiropráctico. ya deberían estar sonando estos teléfonos. Entonces, bueno, si este video fue de mucho interés y tiene información importante para ti, imagínate a la persona que tú podrías estarle compartiendo este video, podrías ayudarle y cambiarle la vida también. Ayúdanos por favor a compartir este video, que cada vez más gente conozca y evite sea una cirugía innecesaria, gente que está tomando medicamentos, gente que está deprimida a punto de suicidarse, podemos ayudarle y de manera natural, y esto gracias a la quiropráctica. Entonces, si te interesa, puedes llamarnos a nuestros números, entrar a nuestras páginas, a nuestros sitios web, o incluso mandarnos un mensaje aquí por inbox. Si hay alguna pregunta, vamos a responderla. No sé si hay alguna pregunta, Gonzalo. No, quedó muy claro, somos muy buenos. Muy buenazos. ¿Tenemos algo? No. No, ok. Bueno, vamos a ver unos minutitos por si alguien quiere hacer pues alguna pregunta. Con mucho gusto vamos a estar aquí para poder resolver esa O duda. otro tema que quieran que a lo mejor el doctor trabaje con ustedes más adelante, o en mi caso, nosotros tratamos de estar subiendo información sobre todo esto, porque la finalidad pues es educar un poquito de lo que hacemos, cómo lo hacemos. A lo mejor no estamos hablando ahorita puramente de que es un ajuste y demás, pero al final del día es algo que recuerden que va a ser profesional y que va a ir en pro de no llegar a algo mayor. Ajá. Algo importante y que aquí no quiero que vaya a haber alguna duda: el ajuste no va a quitar o no te va a salvar a lo mejor de una cirugía. No quiero que esto es importante, porque a lo mejor van a empezar a decir: no, es que me van a operar, quiero que mañana me revises porque ya no me van a operar si voy. Okay. Sí, cabe la posibilidad, y definitivamente yo y a lo mejor el doctor hemos tenido muchos casos donde las personas no lleguen a cirugía. Ajá. Porque va a depender mucho incluso del estado de ánimo, del tipo de lesión, etc. Pero sí va a haber algunos casos donde sí tienen que llegar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Revisándote, y sobre todo, pues no dejar que evolucione, porque a veces, no, pues es que a mí me diagnosticaron una hernia hace 15 años. ¿Qué esperas? O sea, entonces, el momento es ahora. Ajá. Entonces, si tú estás en algo similar, pues date la oportunidad. Aquí lo que nosotros queremos hacer es darle una oportunidad al cuerpo para que el cuerpo por sí solo pueda mejorar en pro de una calidad de vida buena, y que a la larga a lo mejor no vayas a ser la clásica persona adulta con su bolsa llena de medicamentos, a lo mejor que vas a estar en silla de ruedas, que ya no vas a poder salir porque no, es que ya no puedo ir porque a lo mejor el baño no está cerca. Tú realmente vas a ser el dueño de tu futuro. ¿Y cómo va a ser eso? Invirtiendo en tu salud, ¿sale? Entonces, espero que los podamos ver por acá, todos los que estén viendo los videos. Y pues nada, si les gustó el video, compártanlo por favor, denle like a nuestros sitios web, a nuestro Facebook, pueden enviarnos mensajes por inbox si desean agendar una cita, y pues nada, estamos para servirles. Gracias. Gracias. Voy a que me ajuste el doc.